Bueno chicos, esta semana trabajaremos sistemas de ecuaciones correspondiente a la novena guía de trabajo del 18 al 22 de octubre. Ok, el temita corresponde a sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Lo primero que vamos a trabajar es este problemita inicial. Dice, Samuel le envió a Camila una imagen en una red social y al mismo tiempo le pide que la resuelva. Dicha imagen se muestra a continuación. Okay, estas son imágenes muy comunes que se usan en redes sociales, ¿verdad? Para poder deducir algún valor. Esto que nosotros estamos trabajando aquí es lo que conocemos como ecuaciones, solo que aquí se trabaja utilizando dibujos. Entonces, buscamos en el primer caso, por ejemplo, que hay tres sobrecitos iguales que me dé 18, entonces eso me da, se podemos deducir que al ser tres sobres iguales, son tres números iguales que den 18, que en ese caso sería 6. Entonces ya sabríamos que el sobrecito valdría 6. Ahora en la segunda aparece una carpetita menos el sobre que me tiene que dar 4. Entonces si sabemos que el sobre es 6, quiere decir que la carpetita tendría que valer 10 para hacer 10 menos 6 que me dé el 4. Luego tenemos una tijerita multiplicando la carpeta que me dé 20. Como ya sabemos que la carpeta era 10, entonces la tijerita tiene que valer 2 para que me dé 2 por 10, me dé el 20. Entonces ya ahí sabríamos que el sobrecito vale 6, que la carpeta vale 10 y que la tijera vale 2. Y me preguntan el resultado de la última ecuación, que sería una tijerita más un sobrecito más una carpeta. Entonces sabemos que la tijerita era 2, el sobre era 6 y la carpeta era 10. Esos tres numeritos sumados me va a dar 18. Entonces, ¿cuál es la respuesta del acertijo que debe resolver Camila? 18. Ok, basados en el problemita anterior, entonces vamos a definir ya así matemáticamente a qué se refiere a un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. La idea es de que las ecuaciones o las funciones lineales que nosotros conocemos, ¿verdad? Solo una de estas que ustedes ven aquí arriba es una función lineal. Ahora ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué eso es una función lineal? Recuerden que nosotros lo normal o lo que conocemos como una función lineal es el y igual a mx más b. Eso es lo que nosotros conocemos como una ecuación lineal o una función lineal. Podemos usarle la terminología de ecuación si estoy buscando cuánto vale x y cuánto vale y, o función si lo que estamos haciendo es simplemente un análisis de funciones, de imágenes, preimágenes, ¿verdad? Lo que hemos estado trabajando en las últimas guías. Entonces, estas dos que ustedes ven acá, en realidad tienen esta forma, el y igual a mx más b, simplemente que está desordenado. Y a la hora de que se desordena y se coloca de esta posición, las constantes que nosotros aquí por lo general usamos m y usamos b, ya no van a pasar a ser m y b, van a pasar a ser otras constantes. ¿Por qué lo ponemos usando esas constantes? Porque a nivel de calculadora, ustedes lo que van a topar en la calculadora no es un m, no es un b, sino es un a, un b y un c. Entonces, por eso es que se hace la diferenciación, que aunque sea también una función lineal, se usan otras letras para representar a las constantes. Aquí lo único que está pasando es que está en otro orden. O sea, los términos están colocados en otro orden, porque vean, la función lineal tiene un y, que aquí está el y. Tiene un x, que aquí está el x. Y tiene un numerito que no tiene variable, que aquí está el numerito que no tiene variable. Simplemente que están ordenadas diferente, que esa es la parte que tenemos que aprender ahora a tener cuidado si vamos a trabajarlo resolviéndolo usando calculadora. Entonces, una de estas es solo una función o una ecuación lineal. Para que sea un sistema de ecuaciones deben venir involucradas dos o más de dos. En nuestro caso vamos a trabajar únicamente dos, que van a ser dos ecuaciones y van a ser dos variables. Si ustedes se fijan, en ambas ecuaciones tienen la misma variable x y tienen la misma variable y. Lo que sí es diferente, ¿verdad? Lo que sí es diferente en ambas son las constantes, o sea, ese A1, B1, C1 y A2, B2 y C2. Vea que aquí se hace la especificación de que A1, B1, C1 y A2, B2, C2 son constantes y X y Y son las variables. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es encontrando
a encontrar cuánto vale la variable X y cuánto vale la variable Y. Básicamente, para que me entiendan, lo que hicimos antes para saber cuánto valía el sobre, cuánto valía la carpeta o cuánto valían las tijeras. Esas eran las variables en ese problema inicial. Aquí nuestras variables van a ser X y Y. Eso es lo que yo voy a aprender a usar o a buscar. Entonces, para encontrar el punto de intersección de dos rectas, basta con resolver un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, formado por dos criterios de funciones expresadas en la forma AX más BY igual a C. Ahora, vea que aquí se habló de punto de intersección. Entonces ustedes me van a decir, profesora, ¿y ahora de qué me estás hablando? Ok, recuerda que esto que yo tengo aquí, el Y igual a MX más B, es una función lineal. Recuerdan que una función lineal es simplemente una línea, ¿verdad? Puede ser creciente, puede ser decreciente, puede ser constante, ¿verdad? Pero vea que aquí están involucradas dos. Entonces digamos que esta línea que yo dibujé aquí puede ser esta primera función o esta primera ecuación. Resulta que la segunda ecuación, esta otra, es otra línea que tal vez viene así. Se me ocurre. Estoy inventando. Okay. La cuestión es que como ambas son funciones lineales, resulta que cuando yo trazo esas dos funciones lineales en un mismo plano cartesiano, puede dar o puede pasar que se intersequen. ¿Qué es que se intersequen? Que se corten en un mismo punto. Digamos que aquí sería este puntito que estoy repintando, ¿verdad? En ese puntito que yo estoy repintando es donde ambas chocan. Pero resulta que esto en un plano cartesiano tienen un valor de X y tiene un valor de Y, porque es un par ordenado. Este puntito, que es de la recta que hice creciente y que es de la otra recta que hice decreciente, al final ese punto es un par ordenado, un XY. Eso es lo que nosotros encontramos cuando resolvemos un sistema de ecuación. Vamos a encontrar en qué par ordenado estas gráficas se intersecan, o sea, se cortan entre ellas. Eso es lo que estamos buscando. Ese X y Y al final es simplemente un par ordenado. Un par ordenado que está formado por un X y por un Y. Porque recuerden que esto va a estar, o en teoría, tuvo que haber estado graficado en un plano cartesiano. Entonces nosotros vamos a determinar que cuando tengo dos ecuaciones de este tipo, si yo busco ese valor de X y ese valor de Y, lo que estoy buscando es el par ordenado en donde ellas dos chocan cuando son graficadas en un plano cartesiano. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se hace usando la calculadora, que es un método muchísimo más rápido, pero antes de eso sí debemos de fijarnos que el sistema de ecuaciones esté acomodado. Ya les voy a decir qué significa que esté acomodado. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1 nos ponen a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. O sea, es buscar en qué par ordenado estas dos ecuacioncitas que me dan aquí se intersecan. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que verificar siempre? Tengo que verificar que las ecuaciones tengan esta forma que ustedes ven aquí. ¿Qué es esta forma que ustedes ven aquí? Siempre tiene que estar el que tiene a X de primero, aquí lo tiene de primero. El que tiene a Y de segundo, aquí está de segundo. Tiene que venir el igual, aquí está el igual. Y de último, o sea, después del igual, tiene que estar el término que no tiene letras. Y aquí lo tiene. Está el término que no tiene letras, que en ese caso es el 8. Y hacemos lo mismo con la segunda ecuación. Vemos que el primer término tiene X, el segundo término tiene Y, viene el igual y después del igual está el término que no tiene letras. Si ambas ecuaciones tienen ese acomodo, o sea, que está el X, el Y, viene el igual y por último el número, yo ya puedo poner en la calculadora las constantes y me tira de una sola vez cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Quiénes son las constantes? El A1, B1, C1. Este A1, B1, C1 son los numeritos que están acompañando a las variables en la primera ecuación. Entonces, por ejemplo, en la primera, quien acompaña a la X es 4. Ese sería A1. En la segunda, o sea, en el segundo término, quien acompaña a la Y es menos 1. Ese sería entonces B1.
Y después del igual está el C1, que es el número solo, que en este caso es muy fácil verlo, que es 8. Ahora, ¿quiénes son A2, B2 y C2? Pues las constantes que acompañan a la segunda ecuación. ¿Quiénes serían en este caso? Bueno, quien está con X es el A2, o sea 5. Quien está con Y es el B2, o sea 3. Y el C2 es el numerito que quedó solo, o sea el 10. Y eso es lo que yo tengo que aprender a identificar porque eso es lo que yo voy a ingresar en la calculadora. Y lo vamos a observar en el siguiente video, donde va a salir cómo vamos a ingresar los datos de las constantes para obtener así la solución de ese sistema. Ok, chicos, cuando ya tenemos la calculadora, esto es usando la calculadora blanca, ¿verdad? En la guía, en la página 2, para utilizar este tipo de calculadora, tenemos que apretar la teclita de menú. Entonces ponemos menú. Luego ponemos la teclita del menos, el menos chiquitito que aparece acá. Luego apretamos el 1 y luego apretamos el 2. Vea lo que sale en la pantalla. En la pantalla sale este mismo sistema de ecuaciones, pero vea que con ceros. Es porque a nosotros nos va a tocar poner las constantes de la ecuación. Vean que en el ejemplo 1, la ecuación que nos dijeron antes, quien está con X es 4, quien está con Y es menos 1, que el que me quedó solito es el 8. Y así como ustedes lo ven en esta calculadora, también les sale con la otra calculadora. Nada más que la otra calculadora no hay que hacer eso que yo acabo de hacer, ¿verdad? Que menú, el menos, el 1 y el 2 se hace con la blanquita. Y con la otra es más sencillo, nada más se pone modo 5.1. Con solo que pongan modo 5.1, les aparece esta misma pantallita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir poniendo los valores. Y vea que la misma calculadora les va a recalcar a ustedes que la ecuación tiene que estar ordenada en esta forma. Primero las X, segundo las Y, el igual y por último los números. Si la ecuación que a ustedes les dan en el ejemplo no está ordenada de esa forma, tengo que ordenarla primero antes de ingresar los datos en la calculadora. Porque si ingresamos un dato incorrecto, digamos una X donde iba la Y o una Y donde iba la X o el número donde iba el otro, me va a dar incorrecto el resultado. Entonces, en la ecuación que estamos trabajando, vemos que en el ejemplo 1, el que está apareciendo con negro, que es el primer valor, sería 4. Entonces ponemos 4 y le damos igual. Ve que ya ahí aparece el 4 en la ecuación. Luego con el Y es menos 1. Entonces ponemos menos 1, le vamos dando igual. Y quien está después del igual es 8 y le damos igual. Ve que no tengo que ir tocando nada. Ya ahí la ecuación quedó montada, la primera, ¿la ven? 4x menos 1y igual a 8. Ahora vamos con la segunda ecuación. Va primero quien está con x, que es 5, le doy igual. Luego va quien está con Y, que en este caso es 3, le doy igual. Y por último el 10 y le doy igual. Vuelvo a darle igual y vea qué fácil, de una vez me dice que X es 2. Le vuelvo a dar igual y me dice que Y es 0. O sea, significa que la solución de esta ecuación es 2,0. O sea que esas dos rectas, cuando yo las grafico en el plano cartesiano, van a pasar ambas por el par ordenado 2,0. Eso es lo que estamos encontrando cuando resolvemos un sistema de ecuaciones. ¿En qué par ordenado las dos ecuacioncitas se cruzan? En este caso, en el 2,0 sería que se están cruzando. Lo ponemos como es un par ordenado, debemos de poner la respuesta como un par ordenado. O sea, usando los paréntesis, el X de primero que es el 2, el 0 de segundo que es el 0, el Y de segundo que es el 0, y se pone entre paréntesis porque es un par ordenado. En el ejemplo 2 vamos a igual encontrar el punto de intersección de la recta y igual a 2x menos 3 y y igual a x más 1 sobre 3. Estas rectas, a como me las están dando, son las rectas lineales normales que venimos trabajando en la guía anterior. El y igual a mx más b. Yo aquí sí puedo decir que m es 2 y que b es menos 3 en la primera recta. Y que en la otra recta el m es 1/3 y el b es 1/3 porque tengo el y despejado. Pero para trabajar sistemas de ecuaciones, ellas no pueden estar ordenadas así.
tienen que estar ordenadas de esta otra manera. AX más BY igual a C. ¿Cómo hacemos eso? Es simplemente acomodar. Entonces, por ejemplo, primero tenemos que despejar ambas ecuaciones, porque yo no puedo venir a la calculadora y poner los valores así como están, porque en la calculadora tienen que estar ordenados. Al lado izquierdo del igual, el X de primero y el Y de segundo. Y al lado derecho del igual, el numerito que no tiene letra. Entonces, en la primera ecuación no está tan difícil acomodarlo. Ahí lo único que tengo que hacer es agarrar este 2X, que está al lado derecho, y pasarlo al lado izquierdo. Y de primero. ¿Por qué de primero? Porque va la X de primero. Y lógicamente que en el momento que yo paso algo de un lado o a otro lado del igual, debo de cambiarle de signo cuando lo estoy pasando a sumar o a restar. Cuando paso a multiplicar y dividir, los signos no cambian, lo que cambia es la operación nada más. Pero aquí yo tengo que pasarlo a restar porque 2X lo que está es sumándose con el menos 3. El 3 lo que está es restando al 2X. Entonces, como el 2X está positivo, a la hora de pasarlo al otro lado del igual, por eso pasa negativo. Y vea que la Y simplemente se bajó positiva, porque la Y no cambió del lado del igual, sigue estando al lado izquierdo. Vea que aquí estaba al lado izquierdo y aquí sigue estando al lado izquierdo. Nada más lo que estoy haciendo es acomodando. Pongo el igual y el menos 3 que se hizo, nada más se bajó también. ¿Por qué no le cambié de signo? Porque no lo estoy cambiando del lado del igual. El único que cambió del lado del igual fue el menos 2, bueno, el 2X, que aquí a este lado, en la primera parte estaba a la derecha, y tuvimos que ponerlo a la izquierda para acomodarlo de acuerdo a esto, ¿verdad? Que tiene que ir primero X, segundo Y, y por último el número. Entonces ya esta ecuacioncita está acomodada. Veamos cómo acomodamos la segunda. En el caso de la segunda, cuando aparecen fracciones, lo que les recomiendo es separen esas fracciones. O sea, agarren el X, lo separan con el 3 y el 1 lo separan con el 3. Y hacemos lo mismo que ya hicimos en la anterior. Tengo que pasar lo que es X al otro lado del igual y de primero. Entonces paso el X sobre 3, lo paso negativo porque ven que aquí está positivo. El Y nada más lo bajo y el 1/3 nada más lo bajo. No, aquí en el caso de la Y sigue igual porque sigue estando al mismo lado que estaba originalmente. El 1/3 también. El único que cambió de lado fue el X sobre 3. Si ustedes quieren, pudieron haber puesto nada más menos X sobre 3. Pero ¿por qué es importante hacer esto? De sacar el menos 1/3, que se observe bien ahí quién es la constante. Porque esa es lo que yo tengo que meter en la calculadora. Que si yo no logro identificar bien que ahí había un 1 imaginario, cuando lo voy y lo pongo en la calculadora y puedo hacer que lo ponga mal, entonces ya eso hace que esté mal el resultado. Entonces cuando ya tengo las dos ecuaciones acomodaditas, armo el sistema. Ahí están, el X, el Y y el número. El X, el Y y el número. Y me voy de nuevo a la calculadora y metemos los valores tal y como están en este momento ordenados. Ok, con este segundo ejemplo igual, ¿verdad? Cuando ya tenemos las ecuacioncitas ordenadas, ¿verdad? Acomodaditas, como X, como Y y el número, entonces de nuevo venimos, ponemos menú, la tecla del menos, el 1 y el 2. Ya aparece de nuevo el sistema de ecuación. Entonces ponemos la primera ecuacioncita, que es primero el menos 2, que es quien está con X. Segundo el 1, que es quien está con Y. Ve que no hay ningún número acompañando allá, entonces es un 1 imaginario positivo. Luego tenemos al menos 3. Eso para la primera ecuación. Ahora, para la segunda, que vea que aparecen fracciones, aquí funciona un poquito diferente a la hora de usar la calculadora. Uno con la fracción está acostumbrado a usar la teclita de fracción, pero aquí no. O sea, primero la teclita de fracción para escribir arriba y abajo. Aquí se pone, digamos, el menos 1, la teclita de fracción y el 3. ¿Ves? Se ve como que queda fraccionario, no se ve como la fracción normal, pero siempre va a estar buena. Luego iría con Y está el 1. Vea que de hecho aquí cuando uno le da al igual en la calculadora lo tira a decimales, pero no hay ningún problema, eso no nos va a generar ningún error. Más bien, al contrario, él va a utilizar todos los decimales que tiene el menos 1/3, ¿verdad? Luego con Y está acompañando al 1. Ahí mira, puse 11. 1, le doy igual. Y por último, 1/3. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí,
cuando estamos en modo de resolver ecuaciones, la teclita de fracción funciona normal. O sea, va primero el número de arriba, luego la fracción y luego el número de abajo. Se coloca de esta forma. Y le damos igual. Le volvemos a dar igual, entonces ahí ya tenemos el valor de x, que es 2, y el valor de y, que es 1. Entonces significa que la solución de esta ecuación se pone la S de solución, las dos se pone entre llaves, y adentro de él se pone entre paréntesis 2,1, porque es un par ordenado lo que es la solución de esta ecuación. Ok, vamos ahora a trabajar problemas que se resuelven usando sistemas de ecuaciones. Entonces, lo que tengo que aprender en los problemas es identificar quién juega el papel de X y quién juega el papel de Y. Entonces vamos a leer el problemita primero para así poderlos identificar. Dice, una heladería vende helados de coco a 350 colones y helados de maní a 400 colones. Si al final del día se vendieron 43 helados en total, o sea, entre los helados de coco y los helados de maní, se vendieron 43 y se generó un ingreso de 15.850 colones, ¿cuántos helados de cada tipo se vendieron? Entonces, vean que aquí están involucrándose en dos variables. Una, que eso es lo que tenemos que identificar primero, son los helados de coco, o sea, es lo que ocupo saber, es lo que, de hecho, la pregunta del problema es quien casi que me va a decir quiénes son las variables. ¿Cuántos helados de cada tipo se vendieron? Ah, ok, entonces las variables son quiénes son helados de coco y quiénes son helados de maní. Entonces vamos a decir que X son los helados de coco y que Y son los helados de maní. Ahora, ¿cómo montamos las ecuaciones? Recuerden que tenemos que montar dos ecuaciones. ¿Verdad? La idea es montar siempre dos ecuaciones. Resulta que aquí me están hablando de que se vendieron 43 helados en total. O sea, quiere decir que entre los helados de coco y los helados de maní se vendieron 43. Ahora, también me dicen que los de coco valen 350 y los de maní valen 400. Entonces, lógicamente, la cantidad de helados de coco por 350 y la cantidad de helados de maní que se vendieron por 400, eso me va a generar el ingreso para saber qué fueron los 15.850. Entonces, ¿cómo armamos el sistema de ecuaciones? Muy sencillo, vea, si yo hago 350 por X, ¿por qué 350 por X? Porque los helados de coco costaban 350 y decimos que X son los helados de coco. Entonces, si yo multiplico 350 por X, ahí voy a saber cuánta plata hice por vender los helados de coco. Si yo le sumo 400 por Y, o sea, 400 porque eso es lo que cuesta el helado de maní, y por Y porque son la cantidad de helados de maní, si yo sumo esas dos cositas, me van a dar los 15.850, que fue lo que se obtuvo de ganancias. Bueno, de ganancias no, de ingresos. ¿Verdad? Una cosa son las ganancias, otra cosa son los ingresos. Y en este caso fueron los ingresos. Entonces, vea que la primera ecuación, bueno, aquí en este caso se montó usando primero la plata. ¿Y por qué tengo que hacer 350 por X? Porque cada helado de coco vale 350. ¿Por qué tengo que hacer 400 por Y? Porque cada helado de maní vale 400. ¿Y por qué sumado eso me tiene que dar a 15.850? Porque ese fue el ingreso total de vender todos los helados de coco y todos los helados de maní que se vendieron ese día. Ahora, ¿cómo montamos la siguiente ecuación? Vea que se vendieron 43 helados en total. O sea, que entre los helados de coco, que son X, más los helados de maní, que son Y, me van a dar 43, que son el total de helados que se vendieron. Si ustedes se fijan, cuando armamos un problema, tenemos la gran ventaja que de una vez se arman acomodadas las ecuaciones. Vea que de una vez quedó el X y el Y a un lado del igual y el numerito sin la letra al otro lado. El X y el Y, en el caso de la segunda ecuación, también a un lado del igual y el 43 después del igual. Y esto nada más lo metemos en la calculadora. Ya sabemos cómo lo hacemos con la calculadora nueva o con la otra calculadora. Entonces ponemos menú, signo de menos, el 1, 2, metemos en la calculadora
y vamos a obtener que X es 27 y que Y es 16. ¿Y qué era la pregunta en el problema? ¿Cuántos helados de cada tipo se vendieron? Entonces, habíamos dicho que X iba a representar a los helados de coco. Entonces, se vendieron 27 helados de coco. Y se vendieron 16 helados de maní. ¿Verdad? Entonces, observamos aquí que también para que hay que hacer una corrección ahí, ¿verdad? En la guía sí está bien, fui yo, bueno, la respuesta es la que está mal, porque sí está bien el Y que es 16 y aquí parece 17. Pero entonces ahí hacemos la correccióncita, nada más que son 16 de maní. Incluso si ustedes quieren comprobar, si ustedes hacen 27 más los 16, le dan los 43 helados que se vendieron en total. Y si yo hago 27 por 350, que valían los de coco, más 16 por 400, que valían los de maní, me dan el 15.850, que fue lo que se vendió en total ese día entre los dos tipos de helado. En el segundo ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos dice. En el parque de diversiones, las entradas para niños valen 5.000 y para adultos 7.500. Si el domingo asistieron 416 personas y se recaudaron 2.560.000 en la boletería, ¿cuántos niños y cuántos adultos asistieron? Vean que la misma pregunta nos dice quiénes son las variables. Entonces, vamos a poner como a X la cantidad de niños y como adultos la Y, que es la segunda variable. Entonces, y vean que si nos vamos y analizamos el problema anterior, tiene la misma relación. En una parte me involucran precios, o sea, ingresos, y en otra parte cantidad o total de personas. Entonces, dicen que la entrada de niños valen 5.000. Entonces, si yo multiplico 5.000 por cada entrada de niño, o por cada niño que llegó al parque de diversiones, me va a dar una cierta cantidad de plata. Si agarro 7.500 y lo multiplico por Y, que es la cantidad de adultos que llegaron, todo junto, las dos cosas, me van a dar todo lo que se recaudó en la boletería, porque solo existe la posibilidad de que lleguen niños o que lleguen adultos. Entonces, montamos la primera ecuación con los precios de las entradas. Sería 5.000X, porque sería 5.000 por la cantidad de niños, que es X. Le sumo los 7.500 que vale la entrada de adulto por Y, porque es la cantidad de adulto. Y eso me va a dar los 2.560.000 colones que se recaudaron en la boletería. Y dice que en total, ya entre adultos y niños, llegaron 416 personas. Entonces, así montamos la segunda ecuación. Ve que se monta muy similar a la del primer ejemplo. X más Y igual a 416. Entonces, igual me voy a la calculadora. Lo hacemos en el modo de que ya ustedes saben, ¿verdad? Depende de la calculadora que ustedes tengan. Metemos a 5.000, a 7.500, 2.560.000, luego a 1 y 416, y eso me da que X son 224, o sea, 224 niños, y Y es 192, o sea, 192 adultos. Porque recuerden que yo a la hora de dar la respuesta, porque todo problema lleva respuesta, me voy basando en las variables que yo asigné al principio. Si dijimos que X era la cantidad de niños y X me dio 224, significa que asistieron entonces 224 niños. Y habíamos establecido que Y era la de adultos, entonces son 192 adultos. Ok, en el ejemplo 3 dice, en un grupo de décimo de 26 estudiantes, la cantidad de hombres excede en 4 al número de mujeres. Hasta ahí llega el problemita. Hay un error, para que ustedes lo corrijan, que dice 2.560.000, o sea, como que tomó datos del problema anterior. Entonces, esa partecita hay que borrársela. Tiene que ser así como está saliendo en este momento en la presentación. La pregunta si está bien, ¿cuántas mujeres hay en el grupo? Entonces, aquí simplemente lo que están involucrándose son mujeres y hombres. Entonces vamos a ponerle a X la cantidad de mujeres y a Y la cantidad de hombres. ¿Qué es lo primero que me están diciendo? Que la cantidad de hombres excede en 4 al número de mujeres. O sea, ¿qué quiere decir? Que las mujeres más 4 son los hombres, ¿verdad? Porque dice que la cantidad de hombres
excede en 4 al número de mujeres. Y si Y es la cantidad de hombres, ¿verdad? Quiere decir que si yo a las mujeres le sumo 4, me va a dar la cantidad de hombres, ¿verdad? Porque los hombres son 4 más que mujeres, ¿verdad? Eso es lo que significa que diga que excede en 4 al número de mujeres. Entonces, si yo al número de mujeres, que es X, le sumo 4, me va a dar entonces la cantidad de hombres. Y lógicamente, si hay 26 en total, ¿qué significa? Que entre mujeres y hombres hay 26. Entonces, la segunda ecuación es X más Y igual a 26. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esta ecuación? ¿Puedo agarrar e introducir los valores tal y como están en las dos ecuaciones montadas? Ahí sí ya no se puede, porque vean que la primera ecuación no está acomodada. Entonces yo debo primero acomodar esa ecuación. En el ejercicio no viene acomodadito, pero aquí yo se los voy a explicar. Aquí ya me dio X11 y Y15, pero esta ecuación tenía que haberse acomodado. ¿Qué era acomodarse? Recuerde que tiene que ir primero X. Entonces aquí va a ir la X. La Y tengo que pasarla de segunda. Entonces, a la hora de pasarla de segunda, la estoy pasando del lado del igual. Vea que estaba en positivo. Entonces, aquí la tengo que pasar en negativo. Pongo el igual y el 4 está al lado donde no tiene que estar. Como lo voy a cambiar de lado, también estaba positivo, lo tengo que pasar negativo. Nada más voy a verificar con la calculadora que entonces, si yo pongo en la calculadora, los valores que yo tengo que meter en la calculadora serían el 1 de la X, el menos 1 de la Y y el menos 4. Y en la segunda ecuación sí está ordenada, está el X, el Y y el número. Entonces sería 1, 1 y 26. El X me da 11 y el Y me da 15, sí. Ahí fue que faltó como el procedimiento de que esta primera ecuación había que ordenarla. Bueno, por dicha aquí ya lo pusimos y ya ustedes ahí saben que antes de poder meterlo en la calculadora había que ordenarlo y ya ordenadito ahí sí se meten los valores en la calculadora. Y vea que lo que me preguntan es por las mujeres. Ya aquí no me preguntan por los hombres. Entonces, como son problemas, hay que dar respuesta a lo que me preguntan. Y solo me están preguntando por mujeres, entonces hay 11 mujeres. Porque recuerden que dijimos que X iban a ser las mujeres. Muchas gracias por la atención.